fin de semana estamos haciendo énfasis en la gratitud. El jueves celebramos el Día de Acción de Gracias. El viernes tuvimos un estudio acerca de la gratitud. Hoy vamos a predicar sobre un final lleno de gratitud. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, David, un hombre extraordinario, sin lugar a dudas. Su muerte, la muerte del rey más grande que jamás tuvo Israel, marcó el final de una era, la terminación de un periodo de tiempo sobre la tierra que nunca más se repetiría. Creo que podríamos decir con toda seguridad que Dios rompió el molde cuando murió David. Leemos el resumen que hace el apóstol Pablo de la gran vida del rey David, al pensar en ella siglos después, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 36, Hechos 13, 36, donde podemos leer lo siguiente. Dice la palabra: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ahora, hagamos algo. Tomemos este pasaje y apliquémoslo de manera personal. Quite ahora el nombre de David y coloque el suyo allí. Porque a la verdad, su nombre, ¿verdad? Juanito, Miguel, Ismael, Gumercindo, ponga ahí su nombre. Porque a la verdad, después de poner su nombre, sigue leyendo: habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque cada uno de nosotros, o para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito en esta vida. Si lo duda, pellizquese para ver si está vivo, ¿verdad? Si le duele, es que todavía está vivo, está respirando, está ocupando un espacio en este mundo. Y el hecho de que todavía su corazón esté latiendo es que Dios tiene un propósito con su vida. No son muchos los que tienen un gran propósito, como el caso de David, pero ninguna persona a la que Dios le ha dado vida es insignificante. Ahora, la tragedia más grande de todas es que vivamos y muramos, o sea, hayamos pasado por este mundo, hayamos transitado por él sin haber descubierto ese propósito especial ordenado por Dios para servir a nuestra generación y sobre todo glorificar su nombre. Escúcheme bien, amado hermano. Sin importar su edad, sin importar cómo usted se sienta, si usted es cristiano, usted tiene contribuciones que hacer a esta generación. Debe descubrir cuáles son y llevarla a cabo, porque no hay lugar mejor, no hay senda mejor que el lugar de la obediencia y la senda de la obediencia. Luego, después que lleguen los años crepusculares y su vida termine, usted puede quedar satisfecho de haber servido al propósito de Dios con su vida, porque llegó al final cumpliendo lo que Dios quería para usted. No puedo evitar pensar en Billy Graham, que cumplió, creo, 99.
99 años. Toda una vida de servicio a Dios. Toda una vida bien aprovechada, exponiendo el Evangelio a muchas almas. Es importante comenzar, porque cuando comenzamos conociendo a Dios. Iniciamos la senda de la salvación, o en la senda de la salvación. Pero más importante también, o tan importante también, es llegar al final y llegar con gozo, satisfecho y sobre todo agradecido. Agradecido. El propósito de David fue servir como rey y perpetuar la justicia en Israel. Todos hemos leído el libro de Crónicas, y en ese hermoso libro, donde hay tantas historias que nos conmueven, como la que vimos en la mañana, la historia de Josafat y Israel, o sea, Judá, en la oración extraordinaria que tuvo Josafat. Ahora, en el primer libro de Crónicas, capítulo 28 y verso 29, hallamos tanto el relato del fin de su vida como sus últimas palabras. Quiero que le prestemos especial atención a estos dos capítulos, porque aquí encontramos la culminación de un viaje. Aquí encontramos a un hombre llegando al final. Un hombre, indudablemente, lleno de errores. Un hombre como nosotros, pero un hombre de Dios. Y llega no amargado, no llega quejándose, llega al final con gozo y sobre todo con gratitud. Por eso titulamos el mensaje Un final lleno de gratitud. En este capítulo final de sus años sobre la tierra, específicamente el 28, David manifestó su profunda gratitud a Dios. Y quiero que me sigan, porque él hizo cuatro cosas que Dios va a usar para hablarnos también a nosotros, porque son también maneras a través de las cuales podemos nosotros expresar gratitud al Dios que le debemos todo. Primero, meditó sobre el templo. Después de 4 décadas de servicio a Israel, David, ya anciano, vio por última vez los rostros de sus fieles seguidores. Y en el capítulo 28, verso 1, dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y los valientes de sus hombres. O sea, el grupo era de varios centenares de personas, rodeando al amado y envejecido rey, que iba a decirle sus últimas palabras, sus últimos discursos. Esto, digo, tiene una dimensión, tiene un significado especial, porque las últimas palabras de un ser humano siempre son muy especiales. ¿Por qué? Porque no habrá otro discurso, no habrán otras palabras. Llegó al final, y cuando alguien sabe que ha llegado al final, escoge muy cuidadosamente lo que dice y lo que hace. ¿Por qué? Porque esa persona llegó a un punto en su vida en que disipa toda la niebla para quedar con lo básico, regresa a lo esencial. Cuando usted y yo estamos cerca de la muerte, no hay tiempo para invertir en cosas superficiales, en palabras vanas. El tiempo se nos acaba. Tenemos que decir lo que queremos decir y no perder el tiempo. Eso fue lo que hizo David. Su último discurso, sus últimas palabras. Dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová,
y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Aquí veo un hombre con un sueño. Él le está diciendo al pueblo: escúchenme, este envejecido rey que ha vivido para Dios tenía un sueño, tenía un anhelo. Él vivió y murió con un deseo frustrado, porque si hubo un legado que hubiera querido dejar, habría sido el construir el templo de Dios. Ahora piensen en esto: el sueño de David no era un sueño superficial, no era algo egoísta, no era un anhelo acerca de su persona, no era algo que él quería realizar como ser humano para darse satisfacción propia. Él era un hombre enfocado en Dios y en su gloria. Su anhelo glorificaba a Dios. Ahora, eso no cambia el hecho de que no era el plan de Dios que lo hiciera él. Ese no era el plan de Dios para él. Yo sé que usted no va a pasar mucho trabajo en buscar en su mente y corazón, porque usted tiene sueños. Todos los tenemos. Un ser humano que ha dejado de soñar se ha convertido en algo muy triste. Los sueños nos mantienen motivados. Las esperanzas alimentan el alma. Ahora, no todo sueño es de Dios. Puede ser que sea un sueño personal suyo. La verdad es que todos tenemos ciertos sueños y esperanzas. Y quisiéramos muchísimo que al llegar al ocaso, al final, a los años crepusculares de nuestra vida, se hayan convertido en realidad. Sin embargo, sobre la base de esta experiencia en la vida de David, puedo decirles, amados hermanos, que es muy posible que muramos sin que hayamos realizado ese deseo. ¿Por qué? Porque algunos, repito, de esos sueños no están dentro del plan de Dios. Y estoy consciente que es una de las cosas más duras que uno puede enfrentar y aceptar en este mundo. Nos resistimos a la realidad de que Dios ha dicho no. Cuando pedimos por algo y Dios nos lo concede, aunque hayamos tenido que esperar, es fácil agradecer. Pero hay algo en nosotros que se revela a la realidad de que Dios no siempre dice que sí. Hay momentos en los que dice no. No importa cuán nobles sean tus sueños. Escúcheme bien. Estoy hablándole lo que dice la Biblia. No crea aquellos que vienen y le dicen: tú puedes hacer tus sueños realidad. Tu sueño será realidad si confías en Dios y tienes fe. Escúcheme bien. Hay momentos en que, sin importar cuánta fe tú tengas, Dios dice no. No. Sencillamente, David enfrentó esta realidad. Y la enfrentó como debía enfrentarla un hombre, como dice la Biblia, que era conforme al corazón de Dios. Él tenía un profundo deseo, un deseo noble de construir el templo de Dios. Él no estaba pensando en construir su palacio, ya lo tenía, pero no estaba pensando en construir más propiedades para él o para Salomón. Era para Dios. Pero la respuesta de Dios fue no. Porque no se trata de nuestra felicidad. No se tratan de nuestros sueños, aunque sean nobles. Se trata del plan soberano de Dios. Dios no solo tiene una manera, un tiempo. Dios tiene a la persona para llevar adelante su propósito. Había escuchado el no. Ahora, lo extraordinario de esto, y por eso lo traigo aquí, es que este hombre no se ofendió con Dios, no se amargó. Este hombre mantuvo su gratitud al Dios que le había salvado. Es difícil, pero ¿cuánto tenemos que aprender de David? Porque sí, muchas veces nos hemos formado nuestro propio Dios, un Dios a nuestra semejanza, el Dios que concede todos nuestros caprichos, no muy distante del genio de la lámpara de Aladino. ¿Recuerdan? Que tú lo frotas y ahí venía el genio a concederle a Aladino todos sus caprichos.
Ese no es el Dios de la Biblia. Él es un Dios fiel, ha prometido contestar nuestras oraciones, pero también hay momentos en los que dice no. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Necesitamos aprender de David. Dice la palabra en el verso 3, mas Dios me dijo. Tratemos de imaginar lo que sintió David cuando escuchó estas palabras. Tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Cuando nació Salomón, le fue dado un nombre que significa paz. Y el Señor escogió al hijo de David, un hombre que no era un hombre de guerra, para que construyera su casa. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Él escogió a Salomón. David lo reconoce. Y lo extraordinario de David es que acepta el no de Dios sin amargura, con humildad. Y yo digo, con gratitud. Amados hermanos, esto es fácil leerlo. No toma solo unos segundos leer ese versículo. Ahora, por favor, piense que a usted le ocurra con ese sueño que tiene. Yo sé que es terriblemente difícil, porque no renunciamos a los sueños con facilidad. Pero quiero que observen la reacción de David. Pero Jehová, el Dios de Israel, dice él, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo. Y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. ¿Qué está haciendo este hombre acá? ¿Qué es lo que está haciendo? En lugar de enfocarse en lo que Dios no le permitió, en lugar de enfocarse en lo que Dios no le concedió, David cambia su mirada para enfocarse en lo que Dios sí le ha permitido hacer. No está pensando en la dádiva que Dios le negó, en el privilegio que Dios le quitó, está pensando en lo que Dios le dio. Si usted y yo nos enfocamos solo en aquello que Dios nos ha negado, podemos perder de vista lo que sí Él nos ha dado. Piense por un momento, hermano, en todas las cosas que Dios ha dado a su vida, todas las bendiciones que ha derramado incondicionalmente. Fíjense cómo Él las tenía claras. Dios eligió a toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. A Judá escogió, a la casa de Judá, a la familia de mi padre, y entre los hijos de mi padre me eligió a mí. Estaba mirando todas las cosas que Dios había hecho por medio de él. Puede ser que con un deseo frustrado olvidemos que Dios sigue siendo Dios, que nos ama y lo hace incondicionalmente. Fíjense, y este es el punto: en los últimos años de su vida, en vez de afligirse por su deseo no realizado, él se concentró en las cosas buenas que Dios había hecho. Sigamos leyendo, verso 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Él estaba diciendo, en pocas palabras, Dios no me dio un sí, sino un no. Pero me dio otras cosas en vez de ese sueño, y lo estoy aprovechando al máximo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto podemos aprender de la sana respuesta de este hombre?
Si miramos al lugar oscuro, solo vamos a ver oscuridad. Si miramos donde hay luz, habrá luz. Ahora, no se trata de que Dios nos ha dado, se trata de que nosotros no estamos mirando en la dirección correcta. La gratitud no puede florecer cuando usted se enfoca solo en lo negativo. Ahora, entiendan bien, dice la Biblia que toda buena dádiva. Cuando el no de Dios irrumpe en nuestra relación con Él, solo por fe podemos seguir adelante, porque debemos creer que por alguna razón Él dijo que no. Y que Él no tiene absolutamente ninguna obligación de explicarnos por qué. Ahora le pregunto, ¿tiene usted un deseo valioso, un sueño, al que sabe que tendrá que renunciar? Al igual que David, considérese satisfecho por lo que Dios le ha permitido hacer. Y al hacerlo, al meditar en eso, dígale a Dios: Señor, quiero dejar de pensar en lo que no pudo ser. Ayúdame a concentrarme en las cosas que tú estás haciendo en mi vida. Meditó en el tema. Número 2. Al hombre que se le estaba acabando la vida, se tomó tiempo para darle instrucciones a su hijo, hablarle al corazón de su hijo. Después de esto se vuelve a su hijo, lo mira. Pienso que David pudo haber sonreído por dentro, quizás, al ver en ese joven, cuyo nombre significa paz, la posibilidad de ver el sueño realizado con el que él había soñado. Porque él no lo pudo llevar adelante, pero lo iba a llevar su hijo. Allí estaba. Y entonces, ¿qué hace? Se toma tiempo para hablarle a su hijo. Ahora, estas son sus últimas palabras en la tierra. Y vuelvo a repetir lo que dije. Él escoge con un sumo cuidado lo que va a decir. Verso 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Qué tremendo. Esto es un hombre que sabe lo que es importante. Reconoce al Dios de tu padre. David había sido rey durante 4 agitadas décadas. Y él sabía por experiencia personal que en el trono de Israel había lo suficiente como para mantener un hombre tan ocupado que llegara a descuidar su relación con Dios. Como la Biblia es útil para enseñar, ocupemos nosotros el lugar de David. No sabemos cuánto tiempo nos queda, ¿verdad? Puede ser que vivamos muchos años, puede ser que no. Nadie tiene asegurado el futuro, aunque sí sabemos en las manos de quien descansa. Pero nos hemos tomado el tiempo para hablar con nuestros hijos las cosas importantes. Miren, eso va a ser lo único que va a hacer que la paz permanezca en nuestro corazón. Cuando ellos mañana o acepten a Jesucristo, o vivan para Dios, o lleguen a darle la espalda a Dios. Porque nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, pero no podemos decidir por ellos. Mientras sean pequeños estarán sometidos a la autoridad de los padres, pero llegará un día en que van a tomar sus propias decisiones, para bien o para mal. A veces uno puede llegar a sentirse culpable si usted hizo lo que tenía que hacer. No tiene por qué sentirse culpable. Le habló a sus hijos de lo importante. Dijo, o vas a decir a ellos como Salomón, como David a Salomón: reconoce al Dios de tus padres, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo pensamiento, todo intento.
de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Tenemos que hacerlo porque David reconocía, repito, que en el trono de Israel había suficiente como para mantener a un hombre ocupado y que descuidara su relación con Dios. En el mundo en el cual nosotros vivimos, hay suficiente como para mantener a un joven o una joven o a cualquier persona demasiado ocupado como para no tener tiempo para Dios. Y los tiempos que vivimos cada día son peores. Seguimos siendo seres humanos, pecadores, pero no podemos estar ciegos a la realidad de que el diablo tiene una batalla a muerte contra los hijos de Dios. Y que muchas de las cosas que hoy nosotros disfrutamos, el diablo las convierte en maldiciones. Cuando usted nació, los que tienen más años, no tenían ni idea de lo que era un correo electrónico, un internet, una computadora, mucho menos lo que siempre menciono, ¿verdad? Esto, que tantos problemas nos resuelven. Pero cada uno de nosotros va cargando en su bolsillo una bomba de tiempo. Usted puede en un momento determinado, imagine que lleva en su bolsillo una granada. De alguna manera tiene sujeta la espoleta, como se dice. Pero en cualquier momento usted puede arrancar esa espoleta y volará en pedazos. Lo tienen en su casa, en las computadoras. Cada día son mejores, más atractivas, más caras. Pero hacen más cosas. Se habla de los teléfonos inteligentes, los televisores inteligentes. Todo. Cada día esas cosas son más inteligentes y los seres humanos nos volvemos más estúpidos. Es la realidad. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si nos logra mantener ocupados, vamos a descuidar nuestra relación con Él. Hoy ya la gente no quiere leer, no leen la Biblia, no quieren leer nada, no se quieren comunicar. Entonces todo es la computadora, el teléfono. ¿Saben? A veces yo tengo deseos. Nunca pensé que iba a llegar a ese punto. Nunca. Porque cuando descubrí los teléfonos, pero a veces tengo deseos que quisiera cambiar esto por uno de tecla. Ya no existe. Y me pongo a pensar, bueno, tantas cosas que puedo hacer útiles. Pero vivo consciente cada día que son muchas las que puedo hacer inútiles. A veces con estar ocupado constantemente. Miren, hermanos, si ustedes dirán que el pastor está empeñado con el celular, es que lo veo en mi propia vida y lo he visto en la vida de otros creyentes. Familias destruidas, jóvenes arruinados por una adicción. No somos más santos que los jóvenes de hoy. Quizás cuando nacimos, si tuviéramos la oportunidad que ellos tienen, nos habíamos desgraciado igual. Pero lo peor de todo esto es que llega un punto en que la Biblia pierde para nosotros el atractivo. ¿Por qué voy a tener tiempo para comunicarme con Dios? David sabía que había mucho peligro en el trono. Hay mucho peligro, hermano, mucho peligro en estos tiempos que vivimos. Y lo más doloroso es que nosotros estamos dormidos. Tenemos que decirle a nuestros hijos la realidad. Quiero que observen el consejo que le dio Salomón. Le dice a David, en primer lugar, David a Salomón, por sobre todas las demás cosas, quiero dejarte este consejo. Quiero que reconozcas a Dios. Mi pregunta es, si usted pudiera morir, supiera que va a morir mañana, y pudiera quedarse a solas con aquellas personas que aman, su hijo o su hija,
y tuviera que darle un consejo, ¿cuál le daría? Él dijo, en el banco te he dejado mucho dinero. Aquí te voy a dejar la información. ¿Le diría eso a usted? Creo que cuando uno sabe, repito, que se le acaba el tiempo, uno escoge lo que va a decir. David dio una mirada profunda a los ojos de su hijo Salomón, el hijo de la gracia, porque había sido el hijo de su relación adúltera con Betsabé. O sea, no era el hijo que nació de aquella relación porque se murió, pero de su unión con él había tenido ese hijo. Me pregunto, si pudo haber visto mientras miraba a los ojos de su hijo las primeras señales de la desobediencia y de una vida disoluta. Luego, al retomar el recuerdo de su propia vida y sabiendo que el mismo patrón podía repetirse en la vida de su hijo, Salomón le dice: reconoce a Dios, hijo mío, por sobre todas las cosas, reconócelo profundamente, íntimamente. Usted y yo formamos una familia aquí ahora. De la única manera que esa familia podrá estar en el cielo, quizás no estemos como familia, pero vamos a estar allí, nos vamos a conocer, nos vamos a recordar quiénes somos. Solo hay una forma, y es reconociendo a Dios. No es conocer a Dios, o no es conocer de Dios, es conocer a Dios. Es ir a Él por el único camino que hay, que es Jesucristo. Segundo consejo que David le da, y tiene que ver con el servir: Salomón, sírvele al Dios de tu Padre. Y aquí le explica cómo lo hace. Le dice: sírvele con todo tu corazón, con una mente dispuesta. Que Dios no tenga que obligarte a que le adores. Hazlo de corazón, Salomón. Usted puede ascender muchas cumbres en este mundo, puede llegar a muchos lugares, pero si usted no ve la vida como un don de Dios, cada oportunidad como una oportunidad para servirle, si usted no busca la manera de hacer lo que hace para Dios, de servirle a Él, se va a sentir frustrado. La devoción de David, de su padre David, fue siempre una herencia inolvidable en la mente de Salomón, porque David, a pesar de sus errores, amaba a Dios con todo su corazón. Pudo dejarle esta herencia, porque para él Dios era importante. Y le recuerda la realidad. Escucha, hijo mío, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos de ellos. O sea, no hay lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Él es el testigo silencioso e invisible de todas nuestras acciones. Si no lo cree, usted tiene un gran problema. Necesita leer el Salmo 139. Y mire ahí a ver si hay un lugar donde podamos escondernos. Y lo extraordinario de todo esto es que aun cuando una persona decide hacer algo en contra de Dios, en lo más profundo de su alma experimenta que Dios lo está mirando. ¿Por qué la gente se esconde? ¿Y por qué a veces, aunque se han escondido, saben que hay alguien que les está mirando? Él le dice, esto es una invitación, hermanos, a que Salomón tuviera temor de Dios. Él sabe lo que estaba diciendo. Él había cometido errores grandes. Llegó a pensar un momento de su vida que podía esconderse de Dios, pero pronto descubrió que no es posible. Pienso que David le pasó por su mente aquel fatal día en que tomó la decisión equivocada. A veces nosotros hablamos con nuestros hijos y algunos pueden llegar a pensar, algunos hijos, pero mis padres son perfectos. Escuchen, hijos, esos padres que ustedes tienen no son perfectos. Han hecho cosas iguales que las que tú probablemente has hecho, o peores. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que con el pasar de los años se nos olvida.
Pero miren, hay un pensamiento que dice que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. El sabio no es el que no se equivoca, sino el que aprende los errores. Si no hemos aprendido, somos unos necios. Pero como hemos aprendido, siempre quisiéramos evitarle a nuestros hijos la vergüenza y el dolor que uno mismo experimentó. Y eso es lo que está tratando de hacer David. Y le está diciendo a su hijo, quizás recordando aquel trágico día, que si él hubiera podido darle a la película para atrás, todo habría sido diferente, pero no tuvo la oportunidad. No tenemos la oportunidad. Ya no podemos darla atrás, ahora hay que seguir adelante. Pero recordó aquel fatídico día en que en vez de estar ocupado se quedó en casa. Y tal vez estaba pensando algo como esto: Salomón, hijo mío, si puedes evitarlo, no me imites en esto. Uno quisiera con todo el amor del mundo evitarle a sus hijos pasar por las mismas tragedias que uno pasó. Pero a veces ellos están decididos a seguir. Pero Dios ha diseñado la vida de una forma tan interesante que no hay nada como un día tras otro. Un día ustedes que son hijos, mañana serán padres. Y estoy seguro que en muchos momentos de su vida van a recordar a sus majaderos padres. Y por primera vez van a volver en sí y decir: ahora entiendo cuánto me amaban mis padres. David amaba a Salomón. David amaba a Absalón. Claro que sí. David amaba a sus hijos. Pero muchas veces los errores nos inhiben para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. En el caso de Absalón, David recordó que ese hijo suyo había sido testigo de todas sus barbaridades. Y con él no tuvo la misma valentía que tuvo con Salomón. A tal punto que cuando lo hizo regresar después de haber asesinado a su hermano, porque este hermano suyo había violado a su hermana, fíjense cuánta tragedia. Dice que lo recibió y le dijo: está bien, ven, pero no quiero verte, no quiero ver su cara. Ahora, ¿por qué lo hizo, hermanos? ¿Lo hizo porque no amaba a Absalón? No. David estaba herido profundamente y sabía que al mirar el rostro de su hijo estaba como mirando su propio rostro. Pienso que más que todo era vergüenza, y por esa vergüenza quedó incapacitado como padre. Tercer consejo a Salomón: busca al Dios de tus padres. Dice el verso 9: si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. En los versículos del 11 al 19 David habla de la construcción del templo. Y puedo imaginar a David llevando aparte a Salomón y diciendo: mira, hice estos planos para ti. Verso 11: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Dice el verso 12: asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Jehová y para las tesorerías de las cosas santificadas. Ahora recuerden que ese templo era el sueño de David. Le dice Salomón: si lo vas a construir, hazlo bien. Mira cómo debes hacerlo. Así es como actúa un padre. Hazlo bien, Salomón. Ahora, no se detiene en el templo, le habla del gobernar, verso 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra que para el servicio de la casa de Jehová. Él quería. Ya no iba a tener Salomón a su padre. Pero la preocupación de David es que Dios fuera el padre de Salomón.
Usted y yo un día nos vamos. La decisión más sabia que podemos tomar es intentar que nuestros hijos tomen a Dios como su Padre, porque Él es el que siempre los ha cuidado. Aunque usted haya pensado en algún momento que pudo cuidar a sus hijos, no, es Dios, solo Dios. Por eso le dice: busca a Dios, no tengas miedo. Yo sé que vas a vivir en una olla de presión. Camina con el Señor y estará contigo en todo momento. Luego se vuelve al pueblo y le dice, verso 21 del capítulo 29: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová. En otras palabras, Salomón es inmaduro, no tiene experiencia como gobernante, y allí está su padre con las cicatrices de la guerra, después de 40 años sin precedentes como rey, pasándole el cetro de Israel y los planos para el templo. ¡Qué momento tan extraordinario! Salomón estaba recibiendo y disfrutaría de numerosos beneficios que le había dejado David. Miren, voy a darle una lista rápida. Él recibió de la mano de su padre. La nación estaba unificada bajo una sola bandera. Se había establecido una capital real en Jerusalén. La fuerza militar de Israel era ahora respetada por todos los enemigos a su alrededor, y todos los enemigos habían sido sometidos, entre ellos los filisteos. Las fronteras de Israel habían pasado de 15.500 a 155.000 kilómetros cuadrados. Había prosperidad por las extensas rutas comerciales creadas por su padre. El pueblo sentía anhelo por Dios y por la justicia, y los sonidos de las canciones de su padre podían escucharse a través de toda la nación. Yo llamaría a eso una herencia envidiable, todo lo que Salomón iba a disfrutar. Pero eso era consecuencia de lo primero que le dijo: busca a Dios, reconoce. Y en tercer lugar, David oró delante del Señor. Por último, este hombre, después que estaba en pie, que habló con su hijo, que habló con la nación, ahora cae de rodillas y pronuncia una oración llena de inmensa gratitud. Miren los versos del 10 al 13, dice: así se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres el censo sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Por eso David era un hombre tan grande. Cuánta gratitud, cuánto reconocimiento de quién es Dios. Él estaba agradecido por lo que el Señor había hecho en su vida. Ahora se convierte en una acción de gracia. Verso del 14 al 16. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros somos extranjeros, advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días, sobre la tierra, cual sombra que no dura. Verso 16, oh Jehová nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Este hombre tenía inmensas riquezas, sin límites, pero nunca esas riquezas se apoderaron de su corazón. Nunca tuvo que luchar con la codicia, luchó con otros pecados, pero no con la codicia. El materialismo no era un problema para David. Él lo dijo: Señor, tú eres el dueño, esto es tuyo, a ti pertenece. Y creo que esa herencia la dejó a su hijo. Él vio a su padre, que era un hombre, pero era un hombre que amaba a Dios. Un hombre rico, pero la riqueza nunca había ganado el corazón de David.
Y luego lo que hace es que intercede por el pueblo que ha gobernado 40 años. Verso del 17 al 20 dice: yo sé, Dios mío. Miren qué dice: yo lo sé, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde sus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, el Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y delante del rey. Oró a Dios y era agradecido. Y en último lugar, y con esto termino, la cuarta actitud de regocijo y de gratitud fue que se regocijó con la congregación. Verso 20: después dijo David a toda la congregación: bendecid a Jehová, ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y dice, quiero leer ahora del 22 al 25, dice: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová lo ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Y dice el verso 28: y murió en buena vejez, hablando de David, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón. Este es un epitafio muy grato. Dice: murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Podemos decir, hermanos, sin temor ninguno: bien hecho, David. Llegó a pesar de ser un hombre. ¿Qué lecciones podemos aprender? La gratitud, hermanos. La gratitud a Dios. La esperanza, a pesar de su humanidad. Aprendemos cómo nunca dejó de alabar a Dios, aunque tenía motivos para hacerlo. Los salmos de David están llenos de tantas cosas bellas. A pesar de que falló, aprendemos de él también a buscar el perdón. Aprendemos el valor de servir al propósito de Dios en nuestra generación, aunque nuestros sueños no se realicen. Hoy podemos decir, este día de acción de gracias: gracias, Padre, por ser nuestro dueño, por utilizarnos a pesar de nuestra debilidad. Gracias porque nos perdonas cuando caemos. Gracias por mostrarnos que podemos ser como David, personas con pasión y profunda sensibilidad espiritual. Para aquellos que somos cristianos, solamente les digo: pidan a Dios que nunca pierdan su sensibilidad espiritual, que su corazón siempre tiemble ante la palabra de Dios. Porque cuando el corazón se endurece o se encallece, somos capaces de hacer las barbaridades más grandes. Y para ti, que no conoces a Dios, David fue quien fue, porque tuvo una relación con Él. Tú también puedes tenerla. Si aún no conoces a Jesucristo, pídele perdón a Dios allí donde estás.
Pídele perdón a Dios y recibe el regalo de la vida eterna. Dios ha hecho todo para que tú puedas vivir sin la carga terrible y espantosa del pecado y puedas tener vida eterna. Que el Señor los bendiga.